Buenos días a todos. Bueno, entonces quedamos en que aplicamos la ley del cuarto de hora para premiar a los puntuales en un sábado, sobre todo. Entonces, ustedes se sientan, porfa. Ustedes dos que están ahí parados, porque yo empiezo a desconcentrarme de una. O sea, cuando hay gente moviéndose. Bueno, hace un ratico, la mayoría de ustedes me conocen, yo soy Paca Zuleta, soy la directora de Colombia Compra Eficiente. Y conmigo están Carlos Martínez, que es el subdirector de gestión contractual de Colombia Compra Eficiente, Marcela Riascos, que es del grupo de dirección de Colombia Compra Eficiente, y está Carol, que trabaja en los temas de comunicaciones. Carol Ramírez. Hay dos Carol y entonces yo ya le iba a decir en la forma como le tomamos el pelo, mejor digámoslo bien, Carol Ramírez. Bueno, hace un momento uno de ustedes me preguntó si hoy yo les iba a repetir la presentación que les hice en el Departamento Administrativo de la Función Pública hace unas 3 semanas. Y no, esa no es la idea. La idea es hacer un recuento del sistema de contratación pública, pero por otro lado explicarles cómo es que creemos que debemos hacer esto con ustedes y cómo planeamos hacer estos encuentros. Tenemos, pues, creo que son 3 encuentros con los jefes de control interno, cómo lo hemos planeado, qué es lo que queremos hacer y cómo los queremos invitar a ustedes a que nos ayuden a sacar los indicadores del sistema de compra pública. Porque hay unos que nosotros podemos sacar solos, pero hay otros en que los necesitamos a ustedes y los queremos invitar para eso. Entonces, inicialmente vamos a hacer una presentación de aproximadamente 4 horas, va a ser un poco menos, donde sí hay un recorderis de lo que vivimos en función pública. Hay una especie de pildoritas para decir, aquí les van a profundizar los muchachos y las niñas del equipo de negocios de Colombia Compra Eficiente y aquí los del equipo de gestión contractual de Colombia Compra Eficiente. Y después vamos a entrar en materia en el tema de indicadores. Yo en la reunión pasada les dije que era muy importante que ustedes conocieran la página. Que ustedes conocieran la página de Colombia Compra Eficiente, que conocieran el SECOP, que conocieran el SECOP 2 y que conocieran la tienda virtual del Estado colombiano. Yo de verdad los invito a que la trajinen, a que entren, busquen la información, porque ahí están los elementos y las herramientas que les van a permitir a ustedes hacer el control de la actividad de la entidad que tienen ustedes a cargo en el sistema de contratación pública. Entonces, empecemos. Yo les decía esta vez que esto, así les parezca tonto, es súper importante. Nosotros tenemos una mesa de servicio que les puede a ustedes ayudar a entender las herramientas que nosotros hemos puesto a disposición de los partícipes de la compra pública. Y ese es el teléfono de la mesa de servicio. Como les decía, lo que les quiero presentar a ustedes son las herramientas para la auditoría del proceso de contratación y cómo podemos con ustedes profundizar en ese sistema. Vamos a empezar por el valor estratégico de la compra pública, que es el sistema, y ahí es donde les digo que sí, que puede haber una profundización de lo que vimos hace un par de semanas, las etapas del proceso de contratación. ¿Qué quiere decir e-procurement? Vamos a volver a ver el tema, pero vamos a entrar un poquito más en materia y los indicadores del sistema. Yo les decía que la compra pública tiene un valor estratégico para el funcionamiento del Estado. Y eso, excúsenme, pero como diría García Márquez, para que le crean a uno que había 5 sapos, hay que decir que había 500.385.000 sapos, para que le crean a uno que de verdad. Y aquí nos pasa lo mismo. En el mundo entero, en el sector privado, se está cambiando la forma como se está viendo la administración. Ustedes saben que el mundo tiene unas olas. Entonces hubo la ola de la reingeniería, hoy es la ola de lo que llaman CPO, y es la ola de cómo generamos valor a través de la compra, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Y por qué? Porque cuando hay restricciones presupuestales, la gente dice, yo tengo que comprar, porque si no compro insumos no tengo producción, se dice en el sector privado. Pero aquí lo mismo, si yo no adquiero bienes y servicios, no le puedo entregar bienes y servicios a los ciudadanos. Yo no puedo hacer ninguna
ejecutar ninguna política pública en materia de telecomunicaciones si no hago tareas de compras de sistemas de información, de conectividad, etcétera, etcétera. Yo no puedo hacer nada en materia de agro, aquí ahí está. No puedo hacer nada en materia de agro si no organizo sistemas de información para adjudicar tierras, de acuerdo al programa CIDRES o al programa que sea, si no miro qué pasa con los insumos agropecuarios, si no miro con juicio cómo hacemos bancos de maquinaria, finalmente estamos haciendo ejecución. En educación, ¿qué pasa con los libros escolares? ¿Qué pasa con el programa de alimentación escolar? Todo eso se está haciendo a través de contratos. En defensa, necesito intendencia, necesito armas, necesito sistemas de información y todo eso lo contrato. Y así sucesivamente en salud, así sucesivamente en todos los sectores. Siempre materializamos esa política pública. Y una de las tareas juiciosas es entender cómo se hace, para qué se hace y mirar cómo se invierte esa plata no solamente en términos de que se pudo poner el bien o el servicio a disposición del ciudadano, sino si se invirtió correctamente en términos de eficacia, de eficiencia, de economía y de otro tipo de valores como la competencia. Yo les decía hace unas semanas que tenemos que entender la compra pública como un sistema. Y al entenderlo como un sistema tenemos que pensar que hay una cantidad de partícipes y de qué diablos estamos hablando cuando hablamos de partícipes. Estamos hablando de que hay unos compradores públicos, que son todas las entidades estatales y todos los individuos en esas entidades estatales que están tomando decisiones para la compra pública. Está el mercado, con todos sus actores, con los actores que participan y los que no participan. Los que no participan se vuelven importantísimos, porque tenemos que entender por qué no participan. ¿Por qué esos actores no están participando en un volumen de compra importantísimo para cualquier actor del sector privado? La demanda de bienes y servicios que tienen las entidades del Estado en cualquier bien o servicio, en la alimentación institucional, en los computadores, es tan importante que a uno le tiene que llamar la atención por qué no participan. ¿Qué está pasando con nuestros términos de referencia que hace que esos señores no participen? ¿Qué condiciones de la forma como compramos las entidades estatales hace que ese señor que es líder en la venta de cualquier bien, obra o servicio en el sector privado no quiera participar en el sector público? Entonces ahí tenemos que entender, esos señores que son proveedores y que han sido históricamente proveedores, pero esos que no están siendo proveedores y que son importantes en el mercado relevante. Tenemos que pensar en los demás. Si el Ministerio de Educación compra típicamente, o el sector de educación compra típicamente libros y el sector cultura, cuando las demás compran libros, ¿cómo lo están haciendo? Y cómo debemos aprender de unos y otros. Y ese sistema se tiene que actuar de forma engranada. Y es importantísimo la calidad de la información para que nosotros podamos actuar de forma engranada. Y ahí es, digamos, la primera, después lo jalamos más fuerte, jalamos esa pitica más fuertemente, pero aquí hay que hablar de la calidad de la información. Todos ustedes, cuando hacen auditoría, deberían mirar la calidad de la información que publica la entidad estatal. Desafortunadamente, la calidad de la información es mala. ¿Y por qué es mala? Porque la entidad X va a registrar el contrato y se equivoca, y en lugar de poner 11 millones de pesos, pone 11 billones. Ustedes deberían ser los primeros levantando esa bandera. Porque si cometen ese error, es o por descuido, que es grave, o porque por algún motivo no están dándole la información al mercado que toca, lo cual es aún más grave. Entonces, esa tareita de mirar esa información es bien importante. Además, es la forma como nosotros divulgamos la información. El ciudadano, ¿cómo hace su tarea? Piensen en el control ciudadano o periodístico de cualquier proceso de contratación. La información la toman de ahí, del SECOP, del registro que hace la entidad estatal. Y ahí hay que mirar la calidad de la información frente al objeto de lo que van a contratar, el valor de lo que van a contratar y la modalidad de selección. Y pienso que si ustedes hacen esa tarea, el sistema completo gana,
porque le tienen que decir a la entidad, oiga, corrija, publicó mal. Esto va a ser grave porque cuando la Contraloría empiece a mirar esto, cuando la ciudadanía empiece a mirar esto, cuando empecemos a hacer análisis del sistema de contratación, vamos a mirar ese número y usted nos está poniendo un número que está equivocado. La entidad puede simplemente arreglarlo, porque comete un error y lo puede arreglar. Eso es en el SECOP 1, en el SECOP 2, de entrada van a tener que hacerlo bien. Entonces pensemos en, el engranaje necesita, como se revela y se divulga información, necesita que la información sea correcta. Y que para que podamos tener un proceso de conocimiento, la información tiene que ser correcta y tiene que ser oportuna. Y aquí vamos al otro punto, donde yo creo que ustedes tienen un gran papel. ¿Y cuál es el punto? Cuando yo publico un proceso competitivo, tengo que publicarlo oportunamente. Porque si yo voy a hacer una licitación, pero publico en el SECOP un día antes de que presenten las ofertas, pues evidentemente no le di a la gente la oportunidad de mirar la información y solamente se enteró aquel que estaba cerca de la entidad haciendo revisiones por otro tipo de cosas y no tiene la información oportuna. Esas tareas, si ustedes nos ayudan con eso, yo creo que el sistema de contratación gana muchísimo. ¿Por qué? Esto ya se los expliqué ese día, porque nosotros quisiéramos que el sistema fuera fácil, que tuviera menos costos, aprovechar que las herramientas tienen acceso gratuito, entonces si la información está disponible, todo aquel que está interesado tiene acceso, pero si la información no está disponible, pues evidentemente no tiene acceso. Es la forma, si nosotros lo hacemos además en tiempo real, obviamente se mejora. Yo no me voy a detener aquí porque, bueno, aquí sí me voy a detener un poquito más. Dale. Sí, pero yo te pido el favor de que me dejes echar el cuento y después hablamos de esas cosas. Porque si no, perdemos la lógica. Vamos a las etapas del proceso. Yo les decía que esto lo tenemos que entender como un proceso, y no como un proceso legal, sino como un proceso de ingeniería industrial. Uno hace planeación para comprar zapatos. Uno revisa si yo como persona natural tengo que comprar zapatos, o yo como persona natural tengo que comprar un vestido, o voy a comprar un carro. Yo hago un estudio. Pensemos en el carro. Si yo voy a comprar el carro para mí, yo pienso, ¿qué tipo de carro necesito? ¿Para qué? Yo tengo una finca, tengo que llegar allá por camino destapado, o llego allá en una autopista. ¿Cuál es mi nivel de vida, mi nivel de ingresos para ver qué tipo de carro tengo que tener? ¿Cuánto vale el combustible de ese carro? ¿Cuánto valen los repuestos? ¿Cuánto vale el mantenimiento? ¿Quién hace mantenimiento y dónde? ¿Me queda cerca o no me queda cerca? Todo eso es un estudio de mercado. Es entender cómo es el mercado para ver si yo tomo la decisión adecuada para mí. Exactamente lo mismo lo tenemos que hacer con las entidades estatales. Y aún con mayor razón, porque cuando yo hago el estudio de mercado para mi carro, estoy hablando de mis recursos. Cuando hablo del estudio de mercado para el carro de las entidades estatales, estoy hablando de los recursos de los contribuyentes. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese estudio de mercado. Y en la planeación tenemos una cantidad de eventos que son importantes. Primero, cuando ustedes saben todos los meses cómo se van a gastar su salario. Ustedes saben que tienen que pagar colegios, que tienen que pagar arriendo o cuota de la casa, que tienen que pagar servicios, que tienen que pagar mercado. No tienen que escribirlo en un plan anual de adquisiciones, pero ustedes saben que se van a gastar la plata de esa manera. Y cuando ustedes van a tomar cualquier decisión de gasto, hacen ese análisis. Lo que se está pidiendo es que el comprador público en Colombia haga la misma reflexión. Haga la misma reflexión. ¿Qué presupuesto tengo yo de inversión? ¿Qué presupuesto tengo yo? ¿Y qué necesidades tengo? Y uno debería, y esto es, el Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda empezaron ya a trabajar en el tema, uno debería pensar antes en qué necesidades tengo y después en el presupuesto. Pero resulta que en Colombia estamos pensando en cuál es el presupuesto y con base en el presupuesto ajustamos nuestras necesidades. Ese es un error, a mi manera de ver. Ya hay una reunión, si no estoy mal, a finales de este mes, Banco Mundial, DNP, para empezar a pensar en eso. Estamos hablando de
presupuesto por resultados y presupuesto por necesidades desde el año 2002, pero bueno, ya vamos en la línea. Pero lo cierto es que las normas y las mejores prácticas, la sana lógica, nos dicen que deberíamos pensar con juicio cómo nos vamos a gastar la plata de un año. Y ese es el bendito plan anual de adquisiciones, plan anual de bienes y servicios, plan de compras, como le quieran decir, es, tengo una plata, ¿yo cómo me voy a gastar esa plata? Tengo un presupuesto que es de funcionamiento y uno de inversión. ¿Qué necesito contratar? Y ese ejercicio debería ser el primer, digamos, el punto de partida del control en el sistema de compra pública. Ese es el punto de partida. ¿Qué plata tengo de inversión? ¿Qué plata tengo de funcionamiento? ¿Qué necesidades tengo? ¿Cómo las voy a satisfacer? Y ahí viene una reflexión que es bien, bien importante. Yo voy a saltarme aquí y ahorita me devuelvo. Cuando venga la semana, el martes, el grupo de negocios les va a explicar cada uno de estos instrumentos. En plan anual de adquisiciones, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerles a ustedes a mejorar el control? Primero, una guía para elaborar el plan anual de adquisiciones. Una guía para elaborar el plan anual de adquisiciones que además la encuentran en línea, que la encuentran aquí, en los manuales y documentos tipos, pero aquí también la encuentran. Aquí encuentran los planes anuales en general, la guía para publicar el plan, el formato, la guía para elaborar el plan, un instructivo, los planes anuales de adquisiciones de 2015, 2014, 2013. Nosotros estamos muy orgullosos, la verdad, de la mejoría en el nivel de publicidad de los planes anuales de adquisiciones. Ha sido increíble. Ha sido mucho mejor en el nivel territorial que en el nivel nacional. De todas maneras hay que pensar eso. Solamente el 54%, si no estoy mal, de las entidades del nivel nacional publicaron oportunamente. En el nivel territorial es mucho más alto. Y eso es algo de esas cosas que deberíamos pensar y que ustedes deberían pensar en los sectores. El plan anual de adquisiciones se tiene que publicar porque la ley lo dijo a más tardar el 31 de enero de cada año. Pero es muy loco que yo no lo tenga listo antes del 31 de enero. Es muy loco. Entonces, publicarlo después es grave. ¿Y por qué digo que es muy loco que uno no lo tenga? Porque es que en los primeros 15 días yo tengo que organizar mi PAC por lo menos de enero y febrero, ¿cierto? Y tengo que empezar a establecer con juicio desde el... ¿Hay alguien del SENA o del ICBF aquí? No, esos están en el otro grupo. El SENA y el ICBF, por ejemplo, que tienen ese número tan grande de unidades de contratación interna. Están haciendo desde ya su plan de adquisiciones del año siguiente, porque si no es imposible después hacer la unión. Esa es una tarea que es muy importante que las entidades estatales empiecen a hacer en el último trimestre de cada año, para no tener ningún problema en publicidad. Y esa es una tarea donde nosotros necesitamos contar con ustedes. El formato está ahí, no hay que inventarse la rueda. Además, porque si se inventan la rueda, estamos haciéndole un daño al sector privado, porque el sector privado debe tener una herramienta que le permita una consulta fácil. Si nosotros lo que queremos es nuevos proveedores en el mercado, más y mejores proveedores, diversificar el número de proveedores, nosotros tenemos que darles una información igual a todos y oportuna. Entonces, la invitación ahí es, empecemos a mirar esos planes anuales de adquisiciones, empecemos a mirar cómo las entidades estatales lo elaboran con juicio, siguiendo el lineamiento, y lo publican oportunamente. Ahí está la famosa guía de los códigos UNSPSC. Esos códigos se usan en el mundo desde hace muchísimos años. A Colombia le recomendaron utilizar esos códigos desde el año 2000. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo utilizar tecnología de información en las comunicaciones si digo talego, bolsa o chuspa, porque después no puedo buscar esto de ninguna manera. Y para eso existen códigos, y es lo lógico. Los códigos están ahí, aquí hay una guía que les enseña a ustedes a manejar el sistema de codificación, pero además yo les mostraba que en la tienda
perdón, que en la tienda, que en la página web de Colombia Compra Eficiente hay una herramienta para codificar. ¿Se acuerdan que les mostraba que uno puede mostrar? Bueno, y adicionalmente está la guía, están los códigos de uso frecuente de las entidades estatales, están códigos nuevos como el de interventoría, porque el concepto de interventoría solamente existe en Colombia, entonces nos tocó crear un código especial para interventoría. ¿Y por qué? Porque existen servicios de consultoría y servicios profesionales, pero con las funciones particulares de la interventoría pues no existía. Ahí están esas herramientas. Esas herramientas les pueden ayudar a ustedes a hacer la revisión del plan anual de adquisiciones, hacer el control de ese plan. Ese plan es algo que donde debe estar cómo se va a contratar. ¿Y qué contrata uno? Uno contrata servicios públicos y sabemos cuánto nos va a costar el agua, la luz y el teléfono. Uno contrata los servicios en el rubro de servicios públicos, los servicios de telefonía celular. Uno contrata los servicios de mantenimiento. Puede decirlo. Además, piensen cuáles son las utilidades de ese plan anual de adquisiciones para el sistema. Primero, darle información a los proveedores. Si los proveedores saben que una entidad va a hacer una contratación súper grande de sistemas de información o va a hacer una contratación súper grande de un diseño especial o de una consultoría, empiezan a mirar la información, empiezan a estudiar, se ponen en contacto con la entidad, ayudan a mejorar el proceso de planeación de la entidad. Por otro lado, sirve para que nosotros en Colombia Compra Eficiente revisemos qué otros instrumentos de agregación de demanda deberíamos tener. Nosotros revisamos que la gente contrata centros de contacto. Y entonces dijimos, es muy importante que hagamos un acuerdo marco porque vamos a agregar demanda y vamos a tener mejoría. Pero si dotaciones, todos contratan dotaciones. Y ahí vamos viendo cómo funciona el tema de dotaciones. Pero, por ejemplo, las publicaciones. No, es que como las publicaciones las hago con la imprenta nacional, entonces, ¿para qué? No, las publicaciones son importantísimas, porque lo que podemos hacer es mejorar las condiciones, la eficiencia de la contratación de publicaciones, que ustedes saben que no es muy buena. Pero si no ponen ahí, no tenemos una información real de cuál es la demanda de publicaciones de una entidad estatal. Volvamos entonces, perdón, aquí. Entonces estábamos hablando de la importancia del plan anual de adquisiciones en planeación. Tenemos los estudios y documentos previos, y en los estudios y documentos previos es donde las entidades estatales deben hacer el famoso estudio de mercado. Ahí deben hacer el famoso estudio de mercado, pero me salté el tema de la verificación de la existencia del acuerdo marco. Supongamos que en mi plan anual de adquisiciones yo incluí servicios de conectividad. Yo necesito servicios de conectividad. ¿Qué es lo que tengo? Y los necesito, logré pasar hasta enero 31, pero tengo que contratar servicios de conectividad a partir del 1 de febrero. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Verificar que exista un estudio, un acuerdo, un instrumento de agregación de demanda. Acuerdo marco o otro instrumento de agregación de demanda. ¿Hay alguien de Hacienda hoy? No. ¿Hoy está defensa? Sí. Ok, defensa. Pongamos el ejemplo de defensa. ¿También defensa? Defensa. Defensa, muchas entidades de defensa utilizan servicios de Oracle, ¿cierto? Entonces, lo primero que aquí pusieron, necesitamos soporte renovación y soporte para estas licencias Oracle. Listo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, si existe un instrumento de agregación de demanda, pues no tienen que seguir con todo esto. No tienen que seguir con todo esto, sino tienen que seguir el procedimiento del sistema de agregación de demanda. Si hacen esto, están siendo poco eficientes con el recurso humano, porque no tendrían que hacer toda esa tarea, sino tendrían que hacer una tarea distinta, que es revisar si ese instrumento de agregación de demanda le sirve, y si le sirve, seguir el proceso del instrumento de agregación de demanda. Supongamos que no, que lo que necesitan es comprar cualquier otra cosa, entonces ahí sí nos vamos al estudio del sector. ¿Y qué es el estudio del sector? El estudio de mercado en profundidad. ¿Qué buscamos nosotros con ese manual, con esa guía? Es enseñarle a las entidades estatales
hacer un estudio del sector con más profundidad que no sea llamar a los 3 proveedores últimos, ¿no? Que era lo que veíamos que era el soporte del estudio de mercado. Naturalmente, con ese tipo de soporte de estudio de mercado que veíamos antes, no estábamos obteniendo las mejores condiciones y evidentemente no estábamos optimizando los recursos públicos. Al comienzo, a las entidades estatales les generó mucha angustia que nosotros hubiéramos dicho esto, pero yo creo que con el tiempo han aprendido. Nosotros necesitamos conocer en profundidad cuáles son las condiciones del mercado. Es la única forma como podemos atraer nuevos proveedores, pero es la única forma en donde intentamos superar las asimetrías de la información. ¿Y a qué me refiero con asimetrías de la información? La información que yo tengo como comprador del sector defensa es una información que está limitada a cómo yo funciono. ¿Y cómo hago para tener mejor información? Mirar cómo está comprando el mismo tipo de bienes y servicios el sector salud y el sector educación, y mirar adicionalmente cómo funciona ese mercado. Y para eso, las entidades estatales cuentan con una cantidad de bases de datos que son públicas. Y lo que es importante es que dejen constancia de eso en los documentos, para que ustedes puedan hacer el control. Es decir, si yo voy a comprar, vuelvo al ejemplo del carro, si yo voy a comprar carro y yo sé que mi carro debe tener más o menos estos centímetros cúbicos y que es de esta gama, alta, media o baja, y que yo tengo tanta plata y que al año no tengo sino esta plata para mantenimiento y para gasolina, entonces ya sé qué tipo de carros son los que yo necesito. Y entonces ahí empiezo a mirar, si ese es el tipo de carro, entonces yo voy a poner a la gente a competir o no voy a poner a la gente a competir, si el principio es la competencia. Entonces miremos cuáles serían los posibles competidores y miremos cómo funcionan. Y ahí venimos al segundo paso, que es que yo tengo que definir la forma como voy a seleccionar al contratista. Entonces, yo estoy comprando unas camionetas para unos personajes que tienen que estar protegidos, o yo estoy comprando unas camionetas en general. Entonces ahí tomo la decisión entre una esquina donde tenemos los procesos negociados, que es más tirando a la contratación directa, y el proceso competitivo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Y es que la visión de la norma se volvió una visión en que yo lo tengo que hacer así o asá, porque así me dice la ley. No, la ley le dice a uno una serie de cosas para que uno las entienda en beneficio del sistema de compra pública. Es decir, supongamos que yo lo que tengo que hacer es comprar los carros, un carro para el señor ministro de Defensa. Resulta que el señor ministro de Defensa necesita un carro con unas particularidades. Entonces, ahí se nos vuelve, empezamos a restringir el tema un poco. ¿Cuál es el carro que me ofrece a mí la seguridad que yo necesito para el nivel de seguridad? Pero si estamos hablando del carro para que soporte la parte administrativa de una entidad, las vueltas que hay que hacer, llevar a los funcionarios a una u otra reunión, ahí estamos hablando de unos carros que lo que necesitamos ver es cuál es su consumo de combustible, cuál es el tipo de carro, y empezamos a pensar que el principio general es la competencia, obviamente, pero la competencia, ¿dónde nos vamos a ubicar? Y ahí empieza uno a definir, de la mano de la ley, porque tenemos que pensarlo en cómo está escrito en este momento, cuál es la forma de seleccionar al contratista. ¿Yo debo hacer una licitación o debo hacer un concurso de méritos? Y ese proceso donde las entidades tienen autonomía y tienen que tomar su decisión de acuerdo con lo que mejor les parece, tiene unas reglas del juego y ahí hay que revisar cómo funcionan las reglas del juego. Cuando eso, ya se define, ya se dice, es que yo me voy a ir por una mínima cuantía porque lo que voy a comprar es algo que vale menos de tanta plata, que es mi mínima cuantía, o porque lo que yo voy a comprar es servicios de consultoría y la ley me dice que los servicios de consultoría los tengo que contratar vía el concurso de méritos. Una vez definido eso, lo que hay que mirar es si hay documentos tipo o pliegos tipo. Que no hay documentos tipo para todo, ¿cierto? No hay para todo. Roma no se construyó en un día, poquito a poco. Pero ahí vamos. Y hay documentos tipo para obra pública. Y hay documentos tipo para fiducia.
Y todos esos documentos tipo los encuentran también en la página web de Colombia Compra Eficiente. Todos esos documentos tipo los encuentran aquí, en manuales y documentos tipo. Y aquí miran cuáles son los contratos y aquí miran cuáles son los pliegos. Y yo creo que es importante que las entidades revisen eso, porque eso no está hecho sacado del sombrero. Eso está hecho revisando cómo contratan las entidades, cuáles son las mejores prácticas, qué ha dicho la jurisprudencia, y deberían las entidades utilizarlas. No, es que yo soy la entidad X y yo tengo mi documento tipo. Perfecto, pero el documento tipo tiene que obedecer un poco a lo que hemos dicho, porque es que la única entidad que tiene dentro de sus funciones legales la atribución de expedir documentos estándar o tipo somos nosotros. Y lo hacemos generalmente de la mano de las entidades. Cuando nosotros trabajamos en el documento tipo para el contrato de obra pública en el marco de los contratos plan, Carlos no se sentó solo a hacerlo. Carlos se sentó con las entidades del sector, con las entidades territoriales, con los gremios que participan en el tema para tener un documento que recogiera las mejores prácticas. Y si una entidad no lo quiere seguir, tiene que explicarse a sí misma. Yo utilizo esta línea, me salgo de aquí porque considero que es mejor para mí hacer esto, y eso lo debe recoger en su proceso de planeación. En esa cosa que se llama documentos, estudios y documentos previos, tiene que recoger todo el análisis del mercado y adicionalmente qué le sirve y qué no le sirve de los documentos tipo. Vamos ahora a los requisitos habilitantes. La legislación colombiana tiene requisitos habilitantes. A uno le puede gustar o no le puede gustar, pues los tiene. Los tiene. Algunas personas dicen que los requisitos habilitantes son una forma de hacer una preselección, lo que ustedes quieran, pero los tiene. Y esos requisitos habilitantes, que son 4, se refieren a la capacidad jurídica, a la experiencia, a la capacidad financiera y a la capacidad organizacional, tienen que tener una relación con lo que ha dicho el estudio de sector. Porque si no, estoy dirigiendo a un grupo particular el proceso de contratación. Si resulta que en el sector de los vehículos, a los cuales yo les voy a comprar los vehículos, los niveles de endeudamiento son X, yo debería poner alrededor de X los mínimos del nivel de endeudamiento. Si yo estoy haciendo algo distinto a lo que dice el sector, estoy dirigiendo eso. Este manual de requisitos habilitantes es un manual que tiene ejemplos concretos y que tiene información concreta de cómo hacer la tarea, de qué pasa si las desviaciones estándares son muy grandes, cómo logramos llegar a unos medios, cómo hacer. Y a veces tenemos que tener negativos. Si el sector nos dice que la rentabilidad es negativa, pues debemos poner una rentabilidad negativa, porque es que eso nos dice el sector. Y nosotros queremos es contratar a gente que está en el sector, no que esté por fuera del sector. Si está divinamente, pues mejor, va a caber, porque estamos hablando de mínimos. Ahí es muy importante ponerle atención al tema, al estudio del sector y a cómo manejan ese tipo de, digamos, cómo se formulan esos requisitos habilitantes. En obra pública hay algo adicional al requisito habilitante, que es la famosa capacidad residual. Colombia Compra Eficiente tiene una guía para la capacidad residual y yo no voy a profundizar en ninguno de estos temas hoy. Estos temas los van a manejar el martes. Pero además en la capacidad residual tenemos un formato, un Excel, que le permite a las entidades hacer los cálculos para efectos de cómo fijar esa capacidad residual. Y tienen que hacerlo con juicio. Tienen que mirar cómo funciona el sector y cómo se hace. En obra pública, adicionalmente, tenemos, como hicimos el documento tipo para los contratos plan, tenemos un apéndice que les da línea sobre cómo fijar en obra pública todos los requisitos habilitantes. Ahí es bien importante que lo conozcan, el martes van a revisar eso con más juicio. Dentro de esa misma etapa de planeación, hay que empezar a pensar en los riesgos. Hay que empezar a pensar en los riesgos.
Y el tema de riesgos es un tema que a muchas entidades, muchos funcionarios públicos les parece hartísimo, pero es importantísimo. Es importantísimo. Primero, porque nosotros tenemos un tema en nuestra legislación que hace que cuando no miremos con juicio los riesgos, acabamos de complejidad importante, porque tienen que hacer la tarea bien, tienen que hacer el registro presupuestal, tienen que tener un CDP, pero es una compra procedimental. Hay otra que es mucho más compleja, que es profesional, que necesita, y tenemos una donde estamos cumpliendo directamente la misión de la entidad. Fuera de defensa está Invías aquí, no. Pero pongamos un ejemplo de Invías. Pongamos un ejemplo de Invías. O pongamos un ejemplo de la ANI o el Ministerio de TIC. El Ministerio de TIC tiene una compra simple. Insistamos en la televisión. Una compra un poquito más compleja. Tiene que comprar la conectividad de los kioscos Vive Digital. Es compleja, pero no es un enredo tan grande. Y además hay instrumentos de agregación, no es un enredo tan grande. Pero aquí hay una compra estratégica, que es el espectro. Y entonces tiene que tener capacidades en la institución para cada una de estas compras. Quien hace esta grande, con seguridad pudo haber hecho esta antes y esta antes. Pero quien está haciendo esto no tiene la formación para hacer esto. Posiblemente una misma persona pueda hacer las tres. Posiblemente en una entidad chiquita. Pero pensemos adicionalmente que como este es un tema interdisciplinario, quien está haciendo el tema del espectro no puede ser un abogado. Excúsenme los abogados, no puede ser un abogado. Tiene que ser un abogado más un economista, tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Y este trabajo no importa quién lo haga. Lo puede hacer un ingeniero industrial, lo puede hacer un abogado, lo puede hacer un matemático, con tal de que tenga las herramientas y la formación y que entienda la necesidad que tiene la entidad. Porque lo que es absurdo es que quien tiene la necesidad no se comunique con quien está haciendo el proceso. ¿Y qué sentimos nosotros? Que tenemos que darle formación al comprador público para entender esto. Y para entender el proceso de contratación con juicio, y para entender qué tiene que decir el estudio de mercado, y para entender que si no conversa quien tiene la necesidad con quien redacta los documentos, pues evidentemente vamos a tener un hueco y no se va a lograr satisfacer la necesidad. La compra pública tiene un impacto estratégico en la misión de la entidad. Y si estas personas no entienden la cadena de valor y no entienden cómo hacemos esto, obviamente tenemos un problema en el sistema. Colombia Compra Eficiente está trabajando en diseñar un programa de formación del comprador público. Aquí estamos en un evento de la SAP y dirían, ¿por qué la SAP no lo hace? Creemos que tenemos que diseñarlo nosotros. Tenemos que diseñarlo nosotros y tenemos que trabajar con función pública para mejorar la forma como estamos definiendo las competencias de esos compradores públicos, porque la estamos definiendo en términos de funciones. Y es en términos de competencias que las tenemos que definir. Y tenemos que diseñar un programa que además sea atractivo. Y estamos trabajando en el diseño de ese programa. Diciendo esto, yo creo que nos toca hacer break porque vamos a entrar a indicadores y eso es más largo y más complejo. Muchas gracias. Presentarle los indicadores del sistema de contratación pública, entre otras para pedirles ayuda para poder hacer las mediciones que no podemos hacer solos. Yo creo que todos ustedes se deben acordar de en la campaña que ganaron en las elecciones de los Estados Unidos, el presidente Clinton y Al Gore, hubo una frase que fue importante en ese momento, que es que lo que se mide se hace. ¿Buscando qué? Justamente eso, que lo que se mide se hace. Si uno está midiendo constantemente algo y esa medición es pública, la gente empieza a decir, caramba, tengo que irme por ahí, tengo que hacer eso. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tienen los indicadores en cualquier tema. Lo que tenemos que pensar es qué es lo que se mide, para qué se mide, cómo medir
y con qué frecuencia hacer las mediciones. Estas son 4 preguntas que nos tenemos que hacer siempre. Nosotros tenemos mediciones que son muy populares y que ustedes conocen divinamente, los del sector defensa los conocen divinamente, y es muertos por cada 100.000 habitantes, homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ustedes saben que esa es una medición que se hace en el mundo entero para mirar indicadores de violencia en las ciudades. El Producto Interno Bruto, esa es una medición que se hace en todas las economías del mundo. Y así hay indicadores que nos permiten saber cómo es el comportamiento de un sistema o de otro sistema. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para los indicadores? Las recomendaciones generales para los indicadores es, primero, que sean simples. Si el indicador es la raíz cuadrada de 8 por el yo no sé qué para y nadie entiende cuál es el indicador no funciona. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es que el indicador debe ser simple. El indicador le genera a uno un trabajo. Entonces, el trabajo que le genera a uno el indicador debe ser equivalente al beneficio que recibe uno por usar ese indicador, que es lo que llaman los economistas el beneficio equivalente. Si para medir el indicador de muertos por cada 100.000 habitantes tuviéramos que hacer una tarea grandísima, pues no sería un indicador que funciona. Lo mismo pasa con Producto Interno Bruto. Tenemos que tener indicadores basados en información fiable, porque si la información no es fiable, y volvemos entonces a la calidad de la información, no debe poder ser manipulado. Si el indicador se manipula, pues obviamente se pierde el efecto. Y obviamente tenemos que tener en cuenta la frecuencia. ¿Cómo mido? Entonces, miremoslo desde el punto de vista de la compra pública. ¿Qué es lo que queremos medir nosotros? Nosotros queremos medir con los indicadores del sistema de compra pública 2 cosas. Colombia Compra Eficiente quiere medir 2 cosas. ¿Cómo opera el sistema? Y cómo operamos nosotros como principal del sistema. Esas son las 2 cosas que nosotros queremos medir. ¿Para qué? Para tener líneas bases de desempeño, para empezar a mirar el progreso y para poder medir si las intervenciones que hacemos de política pública en el sistema tienen efecto o no tienen efecto. Si mirar cómo el sistema y el comportamiento del sistema afecta a otros sistemas de la economía. ¿Cómo medirlo? ¿Con qué frecuencia medirlo? Tenemos las frecuencias de los años fiscales, pero podemos hacerlo también en los meses cuando el beneficio es equivalente. Si no es equivalente, pues no tiene ningún sentido que lo hagamos mes a mes. Yo no sé si les quiero decir algo más de esta introducción. Yo creo que ahí está bien para arrancar. Entonces, ¿qué fue la primera pregunta que nos hicimos? ¿Cómo evaluar el desempeño del sistema? ¿Cómo evaluamos Entonces, sabemos que tenemos una información que es muy útil. SECOP, CIF, Tienda Virtual del Estado Colombiano. Pero adicionalmente tenemos que pensar en otras cosas, y es que las personas son las que hacen esa gestión de compras. Entonces necesitamos información de cómo funciona el empleo público, cómo están los servidores públicos en la materia. Y eso es como, digamos, las fuentes para que nosotros hagamos esas mediciones. También hay información como la del IGA, pero tenemos de la Procuraduría General de la Nación, tenemos esas fuentes. Pero, por otro lado, ¿qué cositas, digamos, qué cosas son las que tenemos que medir? Medir una cosita ahí chiquita, pues no se vuelve un tema de un indicador. Cuando mira el Producto Interno Bruto, uno dice, el Producto Interno Bruto, estamos hablando de la salud económica de un país. O cuando estamos hablando de los muertos por cada 100.000 habitantes, estamos mirando realmente una medida que... Entonces tenemos que pensar eso con juicio. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento? Nosotros tenemos unos objetivos primordiales en el sistema de compra pública. Y el objetivo primordial, si ustedes recuerdan el decreto 4170 del año 2011, por medio del cual se creó Colombia Compra Eficiente, el decreto ley dice que el objetivo de Colombia Compra Eficiente es optimizar los recursos públicos. Eso en términos anglosajones se llama generar valor por dinero. ¿Por qué? Porque la optimización de los recursos públicos suena que solamente estamos hablando de optimizar el peso, pero es un poco más complejo
o más amplio. Estamos hablando de generar eficiencia, eficacia, economía y aprendizajes en esa ruedita. Entonces, ¿qué fue lo que trabajamos nosotros? Para hablar de los indicadores debemos tener unas variables que debemos aceptar y definir como las variables de lo que vamos a medir. La primera es el valor por dinero, donde lo que queremos es medir si el uso de procesos eficientes y económicos permite optimizar los recursos públicos y cumplir la misión de las entidades estatales. Tenemos unas ventanas de 1 año en ejecución de recursos, salvo las vigencias futuras. Tenemos ese año para que las entidades estatales cumplan la misión. Tenemos que mirar si es eficiente, es económico y permite cumplir la misión. Vamos a integridad y transparencia en la competencia. Y aquí muchos me van a decir, ¿cómo que integridad y transparencia en la competencia? Recordemos el tema de la publicidad para unos y para otros no. Tenemos que mirar si el sistema es íntegro y si estamos siendo transparentes en la competencia, si estamos tratando igual a todos los que están interesados. ¿Qué es lo que buscamos? Que el sistema de contratación garantice que el proceso es competitivo, está en condiciones de igualdad y la información está oportunamente disponible al público. Vamos a la rendición de cuentas. ¿Y por qué la rendición de cuentas es tan importante aquí? Porque finalmente con el sistema de contratación pública estamos ejecutando los recursos de los contribuyentes. En consecuencia, la rendición de cuentas aquí es vital. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué es lo que queremos? Que la información de proveedores y compradores sea transparente y verificable para todos. Mi información como proveedor y mi información como comprador. Si mi información es verificable, estoy constantemente rindiendo cuentas sobre esa información. Y finalmente el manejo del riesgo. Y por favor acuérdense del manualito rojo en planeación. El manejo del riesgo aquí es vital. Porque si yo tengo un manejo de riesgo adecuado, inmediatamente genero valor por dinero. Si mi manejo del riesgo es inadecuado, es muy probable que se me caiga la estantería. Los riesgos de la planeación, selección, contratación y ejecución son minimizados en el proceso. Y hablo de los riesgos de todo el tiempo, no son los riesgos en la ejecución, también en la planeación, porque si se me cae el proceso de contratación, posiblemente no pude satisfacer la necesidad que tenían los ciudadanos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Trabajamos en estas 4 variables para mirar cuáles son los indicadores que deberíamos utilizar para mirar si el sistema de contratación pública genera mayor valor por dinero. Es íntegro y transparente en la competencia, rinde cuentas y hay un manejo del riesgo adecuado. Entonces, miremos, yo les voy a mostrar la variable que es, este es digamos, el icono que hemos utilizado para cada una de las variables. Entonces ustedes cuando vean esto en la presentación es valor por dinero, cuando vean esto es integridad y transparencia en la competencia, este es rendición de cuentas y este es manejo del riesgo. Y esta iconografía también está en nuestra página web. Entonces aquí estamos hablando de valor por dinero y todos dirán, ¿y qué tiene que ver valor por dinero con velocidad en la contratación? Y van a ver que sí tiene que ver. ¿Qué queremos mirar? Mirar el nivel de ejecución del presupuesto que debe ejecutarse a través de contratos. Y lo que queremos es hacer esta fórmula, fin de vigencia, esto lo podríamos hacer al mes, al año. Queremos el cociente entre los compromisos y la apropiación vigente, sin incluir gastos de personal, transferencias del presupuesto de funcionamiento y gastos de deuda. Esto básicamente es la plata del presupuesto que nos debemos gastar en contratos, los compromisos sobre esa plata, que es la apropiación vigente reducida, para la vigencia. Entonces tenemos la vigencia del 2014 y tenemos los compromisos que tenemos en contratación, los compromisos presupuestales sobre la apropiación vigente. Esto, al final del año, ¿saben a qué debería tender? Las entidades estatales contrataron en promedio el 74% de su presupuesto en la vigencia fiscal de 2014. O sea, esto debería haber sido obviamente mayor, porque obviamente quiere decir que hubo un 25% de presupuesto que no gastamos, o porque se asignó de más, o porque la necesidad no se cumplió, cualquier de las... Es posible que sí hayamos ahorrado, o sea, a mí no me preocupa que cuando hay un ahorro,
es importante, pero yo creo que esto nos permite mirar desde el punto de vista de presupuesto por resultados y de presupuesto por necesidades, nos va a ayudar también a eso. Este es un indicador que nosotros podemos sacar, que lo único que nos gustaría es verificar con ustedes si la descripción es adecuada. Si lo que hacemos con la apropiación vigente reducida es adecuado con lo que ustedes piensan. Es reducida porque si yo cojo la apropiación vigente completa, estoy metiendo nómina, estoy metiendo transferencias y estoy metiendo gastos de deuda cuando hay gastos de deuda. Exactamente. Vamos al segundo indicador de valor por dinero, que son las modificaciones al valor del contrato según los pliegos. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí? La variación del valor de los contratos entre lo presupuestado y lo ejecutado. Cuando yo hice la planeación, yo establecí que mi contrato iba a costar 100. Eso establecí yo. ¿Cuánto realmente me costó? Y a mí me preocupa menos la diferencia entre el valor del contrato y el valor del presupuesto. Lo que me preocupa, y a todos ustedes les debería preocupar, es qué pasa hacia el final. ¿Y a qué me refiero? Ustedes tienen en el pliego, ustedes tienen un CDP, y el CDP es de 100. Listo. Hicieron el proceso de selección y en la adjudicación fue muy interesante y se contrató por 80. Pero resulta que en la ejecución del contrato, el contrato finalmente costó 160. Esto es lo que es preocupante. Esto es lo que es preocupante. Y eso es lo que estamos midiendo aquí. Entonces, como ustedes ven, para los contratos suscritos por la entidad, tenemos la aritmética del tema, pero es valor final menos valor de pliegos sobre valor de pliegos y los contratos suscritos. Esto es serio. Esto es serio en el sistema de contratación. ¿Por qué? Porque todos sabemos que te voy a tener una ganancia en un proceso competitivo. Y es importante que tengamos la ganancia en el proceso competitivo. Lo que sí es muy serio y muy grave es que la ganancia en el proceso competitivo no termine siendo ganancia, sino pérdida. Porque algo pasó que no estuvo bien. O esta persona hizo esta oferta sabiendo que iba a tener el derecho a que le incrementaran el valor del contrato en un 50%, o la entidad no planeó absolutamente su contrato y tuvo que meter actividades nuevas. Ese es un tema que es bien importante para que midamos. Depende, esto no es blanco y negro, cada entidad funciona distinto, cada modalidad de selección funciona distinto, pero es importante ese indicador. En ese indicador hemos visto, por ejemplo, el resultado del SENA es del 7%, en el Ejército Nacional es del 1%. Ahí tuvimos les trajimos unos valores que los valores no son representativos, sino de entidades que son representativas por el volumen de contratación, para que veamos el tema. En estos sectores yo creo que es donde no es muy grave, en otros es bastante más grave, pero ese es uno de esos indicadores que es muy importante que entendamos y que utilicemos. Vamos a la duración promedio del proceso de contratación. ¿Y a qué estamos hablando? Desde el momento en que yo inicio el proceso hasta el momento en que hago la apertura. Entre la fecha de la celebración de un contrato y la fecha de aviso de apertura del mismo. Eso está dicho de una forma extraña porque aquí tenemos la planeación y aquí yo tengo la apertura, ¿cierto? Y aquí empiezo lo que llamábamos selección, después contratación y después la ejecución. Aquí lo que estamos diciendo es, desde el momento, la distancia y la fecha de creación del aviso de apertura, que es aquí, y estamos hablando desde aquí hasta que yo celebro el contrato, ¿cierto? Este tiempo, ¿cuánto dura? Y ese tiempo, ¿cuánto dura? Dependiendo de si es licitación pública, concurso de méritos, subasta inversa, porque eso sí se nos vuelve importante. Porque, digamos, este tema, hemos dicho, esto debería ser el menor de los tiempos. Deberíamos jalarle aquí importante y nos lo da la ejecución del contrato.
pero si este nos lleva toda la fuerza, algo estamos haciendo que no funciona. Eso tiene unos tiempos de acuerdo con la modalidad de selección, y está bien que tenga esos tiempos con la modalidad de selección, pero si es más o menos, nos está quitando eficiencia en el sistema. Estos son los promedios que encontramos. Y las desviaciones estándar son súper importantes. ¿Qué estamos encontrando? Número de procesos, el tiempo promedio de procesamiento y la desviación estándar. En la licitación pública estamos hablando de más de 8.000 procesos con un tiempo promedio de 59 días. Aquí hay una cosa que es interesante, y es mirar la desviación estándar y entender eso. Cuando ustedes lo miren cada uno para su entidad, les van a aparecer, va a ser bastante más útil el análisis. Hay 3 indicadores de valor por dinero que nosotros no podemos sacar, que necesitamos que estén funcionando el SECOP 2, pero que sí creemos que es importante que podamos sacar con ustedes, para tener todos los indicadores de valor por dinero con juicio. ¿Qué son estos 3? El costo variable de la administración de la contratación. Eso lo tenemos que sacar por cada entidad, y es básicamente entidades, función pública y CIF. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Quién está en el grupo de contratación? Si ustedes preguntan quién está en el grupo de contratación en Colombia Compra Eficiente, yo les digo, en Colombia Compra Eficiente no hay grupo de contratación. Usted tendría que pensar en todo el grupo de negocios, buena parte del grupo de Secretaría General, alguna gente digamos, es mucha gente y no hay un grupo, pero hay entidades que tienen grupos de contratación definidos, y esta es la gente de contratos, y son grupos aislados. Nosotros en función pública no tenemos esa información. Hemos tratado de buscarla porque sería muy importante además tener perfiles y competencias y ese tipo de cosas. Entonces, eso no lo hemos podido hacer. Ese análisis, el costo variable de la administración de la contratación, para nosotros ha sido imposible de sacar. Y creemos que eso sí es muy importante. Creemos que eso sí es muy importante porque sabemos cómo vamos a hacer para mejorar las competencias de esos funcionarios, la economía de cómo manejamos esos funcionarios, esos servidores públicos, si no tenemos ningún referente sobre el particular. Y ahí ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Ahí ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Valor promedio de la contratación por funcionario de contratación. Vuelve a ser lo mismo. Entonces, usted me decía, ahí hay un grupo de contratación que son no sé cuántos. 15, digamos, ¿no? Estoy diciendo un número cualquiera, sacado del sombrero. Son 15, ok. Miremos cuántos contratos, cuántas órdenes de compra. Miremos cuál es el valor de esas órdenes de compra. Miremos cuánto valen en el CIF al año esos servidores públicos. Si además de los servidores públicos de nómina hay contratistas, pues incluyámoslos y hagamos un cálculo. Porque ese cálculo sí va a ser muy útil para nosotros. Porque nos va a mostrar eficiencias e ineficiencias en el manejo del proceso de contratación internamente. Este tampoco lo tenemos. Y los contratos promedio por funcionario de contratación, es lo mismo. O sea, es distinto la ANI al ICBF. En la ANI, evidentemente, el número de contratos por funcionario tiene que ser menor, que en el ICBF. ¿Por qué? Porque son unos contratos de un nivel de complejidad súper alto. Pero entonces eso también nos ayuda a entender cómo es que fortalecemos esos grupos con las competencias adecuadas. Digamos que normalmente o varias entidades tienen muy segregada la función de contratación. Entonces, por ejemplo, un área es la usuaria, donde nace la necesidad, y ella hace una parte que es básicamente establecer el tema de la necesidad y el administrativo que quiere. Luego pasa a otra área que es la administrativa, que se encarga de hacer todo el tema de búsqueda, otra área que es la financiera, que se encarga de hacer los análisis financieros, y la jurídica, que revisa pues, temas jurídicos. La idea es incluir todas esas áreas. Es lo mismo que nos ocurre en Colombia Compra Eficiente. En Colombia Compra Eficiente no hay un grupo. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Y lo lógico es mirar qué tanto tiempo de esos señores está dedicado a esa función. Y qué dicha que sea así, porque eso está pensando que realmente el sistema de compra está funcionando de forma interdisciplinaria. Pero la idea es entender cómo lo manejan. Y una de las cosas que sería muy interesante es comparar en entidades similares
que tienen ese sistema con el que tiene compra, un grupo de compra, ¿cómo les va en eficiencia? ¿Cómo les va en eficiencia? Ese tipo de cosas nos puede... Exactamente. Que no tiene que ser muy enredado. Digamos, no... Yo creo que esos números uno los va a ir depurando, pero inicialmente tener una revisión del tema nos va a permitir saber qué sentido tiene esto, si no tiene sentido, si cuál mecanismo funciona mejor. No todas las recetas son iguales para todo el mundo, entonces hay entidades que les va a funcionar y otras que no, pero vamos entendiendo eso entidad por entidad. Y para ustedes como jefes de control interno es importante saber, entonces, alguien me decía ahora, y entonces puso la orden de compra a una persona que no tenía nada que ver con la función de compra. En unas entidades puede ser un problema, en otras no, depende. Y entonces inmediatamente empieza uno también a mirar eso. Que eso tendrá sentido, no tendrá sentido, cómo se manejan esas relaciones. Esta es una de las ayudas que les quiero pedir. Perdón, eso es un sistema de costos. O sea, lo que estamos pidiendo, o lo que hay que abordar aquí es un sistema de costos. En el sector ejecutivo o en cualquier sector, uno puede, y aquí hay un gran gestor, que es la Contaduría General de la Nación, que le ha dicho al Estado cómo determine sus costos, o qué registre cada partida como costos. Entonces, esto es llevar y hacer un estudio de costos en cada una de las entidades con sus particularidades, definiendo las variables que le generan o no le generan costos dentro del proceso, que es el proceso de contratación. Lo que habría que juiciosamente trabajar para que sea técnico, uniforme y estándar es un sistema de costos. Pues justamente eso fue lo que le pedimos a Función Pública. Nosotros le pedimos a Función Pública que nos dijera si tenía como hay información de las competencias y de los manuales de funciones de todas las entidades, que a nivel nacional nos dijera qué tantos servidores públicos, además le habíamos dicho, no haga el análisis de costo, nosotros podemos hacer la tarea después mirando los costos de nómina de cada entidad, pero díganos en las entidades cuántos servidores tienen funciones de compra pública, y ellos no tienen esa información, la verdad no la tienen. Vamos a tener el 6 de octubre, si no estoy mal, una reunión con algunos que llaman en función pública jefes de compra para entender muy bien qué es lo que están diciendo. Pero esa es una información que tiene que producir la entidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con costos, pero el problema es que si usted lo hace en términos de costos, nunca lo tiene. Qué pena que yo sea tan radical en el tema, pero si nosotros le decimos haga un estudio de costos para decirme cuánto le vale a usted el funcionamiento de contratación, la ventana se nos cerró. En cambio, si lo que nosotros hacemos es, esta entidad tiene, pensemos de verdad, SENA, ICBF, el Ejército. En el sector defensa hay, la función de compra está desperdigada por todo el país, pero ahí tienen mucha más información que en otras entidades. Ahí hay muchísima más información y esa información nos va a permitir a nosotros saber cómo lo están organizando. Ahí, insisto, es muy distinto de uno a otro, pero si hacemos el análisis de costo preciso, le aseguro que entonces la persona financiera dice ¿y para qué necesita eso y cómo lo necesita? Y empezamos a enredar el indicador. Pero estoy completamente de acuerdo con usted. Vamos a tener una primera medida que después hay que aterrizar a ver si eso es verdad en valores. Estoy completamente de acuerdo con usted que para allá deberíamos ir. Bueno, aquí terminamos con los de valor por dinero y estos son los tres que realmente nos hacen falta. Yo no les voy a presentar a ustedes los indicadores de la medición de los acuerdos marco y de Colombia Compra Eficiente porque, digamos, de eso no se trata, pero estos obviamente sí. Aquí estamos en este que es integridad y transparencia en la competencia. Y este primero es promedio de nuevos contratistas. ¿Quién me hablaba de los nuevos contratistas hace un rato? Alguno de ustedes. ¿Qué es lo que querríamos ver? La proporción de nuevos contratistas respecto del año anterior. Y básicamente estamos mirando la diferencia entre el conjunto de todos los contratistas durante 2 años y el conjunto de contratistas que contrataron en ambos años. Es decir, aquí tenemos el 2013 y aquí tenemos el 2014. Y aquí tenemos los contratistas que están en los 2 años. Nosotros creemos que ese es un indicador importante
que tiene que ver con la competencia. No quiere decir que no deba haber contratistas comunes. Y sobre todo si yo tengo, pero ¿por qué el trabajo de consultoría me lo está haciendo siempre el mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy posible que lo que pasa es que tiene una información anterior y entonces es el que puede presentar una mejor oferta, listo. Y eso tiene una explicación, pero es importante que nosotros tengamos esa referencia y miremos qué pasa y cómo pasa. Entonces, aquí lo que tenemos es una entidad particular con los nuevos contratistas y el total de contratistas. ¿Y cuáles son los nuevos contratistas? En este caso estos. Es decir, si estos son los únicos comunes y estos son los nuevos, entonces lo que queremos es los nuevos contratistas frente a total de contratistas. Miren qué encontramos. Encontramos súper bajito. Y esos son temas que no son buenos, malos ni regulares, sino son temas que tenemos que investigar para saber por qué pasa eso, qué ocurre, cómo hacemos para mejorar transparencia y mejorar competencia. Sí, señora. Ya ahorita va a haber una que tiene que ver con eso. Claro que sí. Y además ahí tenemos el temor de siempre de los mismos beneficiarios reales, ¿no? Adicionalmente. Allí, de manera específica frente a la DIAN, hay un gran volumen de prestación de servicios, que son personas que tienen que tener un conocimiento específico en una tarea sí, señor. en labor de fiscalización. Y están los ULAs de Oracle. Eso. Entonces, por eso es que la variación no puede ser... Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Digamos, eso no se puede estudiar solo, sino tiene que ir mirado con los demás. Exactamente. Y además, fíjese la importancia de que es una medición por entidad, no por país. Es una medición por entidad y no por país. Y si nosotros empezamos a sacar esto por servicios personales y de apoyo a la gestión, o sea, la DIAN no puede contratar los ULAs con nadie más que con Oracle. Y si alguien va a declarar renta, pues entiende por qué los ULAs tienen que ser con Oracle. Si no, no funciona el sistema. Y, se ve interesante ver qué pasa en aquellos años en los cuales hay cambio de administración. De acuerdo. Cómo esa bolita se invierte la bolita. Ahí sí, pues ahí sí se analiza. O sea, Yo creo que esa daría mejor información que esta. no, yo creo que lo lógico es que usted lo tenga una vez al año. O sea, lo importante es tener frecuencias, porque si usted lo hace una vez no le sirve de nada. O sea, si usted se pesa una vez cuando tiene 15 años y no se vuelve a pesar, el indicador del peso no le sirvió para nada. Que si usted tiene una gráfica por años, va a resultar que cada vez que hay un cambio de administración tiene un pico, se establece otro pico, se establece otro pico. De acuerdo, de acuerdo. Va a terminar resultando. El impacto de la contratación se mide en el avance oportuno de los proyectos. Yo he asumido el impacto de la contratación versus tiempo. Miremos esta que es la concentración de la contratación por el valor de los contratos, que también es de integridad y transparencia en la contratación. Entonces, ¿qué estamos mirando? La concentración de los recursos que utilizan las entidades estatales a través de la contratación. Aquí tenemos que mirar el coeficiente Gini. ¿Y cuál es la lógica de esto? Estas cosas deberían tender a cero para estar bien. Porque entre más contratistas tengo yo, quiere decir que estoy haciendo más, esparciendo, por decir así, los recursos públicos en un mayor número de personas que están prestando bienes y servicios. Ese es un poquito más complejo, pero es uno que nos parece que es importantísimo. Y mire la maravilla, sector defensa, ejército. Y tiene toda la lógica del mundo. Y es que estamos hablando de que en el lugar más alejado del país hay un batallón del ejército prestando bienes, comprando bienes y comprando servicios para entregarle bienes y servicios a los ciudadanos. Entonces es una forma en donde está clarísimo que está esparciendo el recurso por todos lados. Ese es muy interesante. Ese es muy interesante y es uno de esos que deberíamos proponernos. En el sector de infraestructura, desafortunadamente los números no son de este calibre, ¿no? Bueno,
Tenemos este que es porcentaje de adjudicatarios proponentes internacionales y proponentes plurales. Y eso obviamente tiene un montón de sentido de acuerdo con la modalidad de selección. Miren esto. ¿Qué medimos? La frecuencia con que se adjudican contratos a uniones temporales o consorcios. Y hay otra que debería decir aquí, la frecuencia con la que se adjudican contratos a proponentes internacionales o no nacionales. Proporción de contratos y valor de la contratación adjudicada a consorcios o a uniones temporales. Entonces, ahí lo que tenemos es, en un lado estamos en el total de contratos, esto es el total de contratos, y estas son el número de uniones temporales o consorcios. Entonces, como ven, uniones temporales y consorcios está muy alto en licitación. Estamos hablando de un total de 8.400 licitaciones y hay 2.800 adjudicadas a consorcios de uniones temporales. En el caso de concurso de méritos tenemos 4.900 y 1.300 a consorcios de uniones temporales. En menor cuantía tenemos 14.700 procesos, 1.244 a consorcios de uniones temporales. En el régimen especial tenemos 985, ahí hay un número que está loco, está invertido. Porque, no está bien, son 158.000 procesos y 985 en consorcios de uniones temporales. Aquí tenemos 423.000 procesos de contratación directa. Miren la cifra. O sea, obviamente tenemos que sacarle el tema de los servicios personales y apoyo a la gestión, pero de todas maneras seguimos teniendo un problema serísimo. Y 941 a consorcios de uniones temporales. Y uno se pregunta por qué, y yo creo que tiene que ver con el tema de, se ganó la licitación y tengo que terminar de hacer el proceso con ellos. Creo que tiene que ver con ese tipo de explicaciones. Aquí tenemos en mínima 136.000 procesos, 480 en uniones temporales. En subasta tenemos 7.323 en uniones temporales y consorcios, selección abreviada solamente 33 de 590 y en APPs de 67.7. Este es un indicador que nos sirve muchísimo, muchísimo, porque uno diría, el tema, estamos hablando en el gordo de 8.000 a 2.000. De 8.400 a 2.800, nos sirve muchísimo. Ahora, dime. La participación en coadyuvancia, es decir, los particulares se unen para mejorar condiciones de participación como intentan en el indicador. Eso es un indicador que mide la forma de asociación, pero no mide si sus buenos o malos clientes. Nos va a medir dos cosas, la participación de los extranjeros en el sistema, esa es una cosa que creo que es importante, que todo el mundo dice, es que los extranjeros están llevando la contratación. Cuando medimos extranjeros nos va a servir para medir eso, realmente en qué sectores, en qué procesos de contratación, dónde la tenemos grande. Y por otro lado, ¿cuándo el proponente plural actúa siempre y cuándo no? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Y en qué? Digamos, si tenemos licitaciones públicas y después definimos, miremos las licitaciones públicas de infraestructura, ahí generalmente hay proponente plural o hay proponente único. Y digamos, no es que nos sirva per se saber el dato, nos sirve el dato en relación con los demás. Nos sirve el dato estábamos hablando ahora del tema de competencia. Si realmente la forma de manejar el tema es a través de proponentes plurales, entonces tenemos que empezar a entender desde los estudios de mercado cómo vamos a recibir las ofertas. Y si vamos a recibir siempre ofertas de proponentes plurales, entender cómo fijamos esos requisitos habilitantes. Creo que insisto, los indicadores no son, cuando estamos hablando de un grupo de indicadores, los indicadores solitos nos dicen cosas, pero tenemos que estudiarlos en contexto. Te voy a poner el ejemplo del análisis de infraestructura. Si nosotros miramos, todos los proveedores de infraestructura de APP se presentaron en uniones temporales, por decirte un ejemplo. Podemos mirar, yo no sé si eso fue así o no así, te estoy poniendo un ejemplo.
y tuvimos de las de 4G, y tuvimos el proceso de precalificación anterior. ¿Valía la pena el proceso de precalificación anterior o no valía la pena? Empezamos a mirar, porque con que uno se precalificara se metían los demás. Entonces el precalificado lo que hizo fue vender un cupo. Empezamos a poder entender eso y hacer análisis y a mejorar nuestros procesos. Eso es lo que buscan ese tipo de indicadores. Le podrían adicionar el complemento de esas uniones temporales de procesos. Hay sectores en donde resultan capturados por una serie, un sector de proveedores que impiden, o sea, yo entiendo y entendemos todos, perdón, que el sector privado tiene que ir evolucionando y poniéndose en retos para poder contratar con el Estado. Es decir, si están especializados en algunas ramas, tendrán que expandir sus servicios para poder contratar y que haya diversificación en el proveedor. Pero cuando las uniones temporales se van conformando entre los mismos en diferentes procesos, me refiero, en este salen A y B, en el siguiente sale C y D, ¿listo? Y después sale D con B, C con D, pero siguen siendo los mismos. Es muy difícil para que la entidad pueda romper eso y permitir la participación. Pero tú eso no lo puedes adivinar. Por eso es que te sirve hacer este análisis. Si tú tienes el análisis fíjate que esto es para cada entidad. Esto es una medición por entidad. Entonces tú dices, para la cantidad, esta entidad, los contratos adjudicados a proponentes de uniones temporales o consorcios, sobre el total de procesos, fue X. Y después lo mides por licitación, concurso, menor cuantía. Tú empiezas a entender qué está pasando. Y si lo miras para tu entidad, empiezas a ver. Y además, mire, aquí tengo A y B, aquí tengo B y C, aquí tengo D y E. Empiezas a entender, y si hay un tema de colusión, te vas a la Superintendencia de Industria y Comercio y lo denuncias. Si hay un tema de que es que los pliegos no los están haciendo bien, pues entonces haces el ajuste para que hagan los pliegos bien. Empiezas a entender qué es lo que está pasando. Porque en el sector privado, el señor que hace zapatos no hace galletas. En el sector privado, el señor que hace camiones no hace medias. Y si resulta que metió en su objeto social eso, es por lo que tiene es una empresa contratista del Estado y no tiene una empresa que participa en el sector privado normalmente. Y a esos grupos tenemos que pararles bolas, tenemos que ponerles atención, porque algo no está pasando bien. Si yo soy una persona que lo que hace es hacer zapatos, y también voy a vender comida, generalmente lo que pasa es que la comida yo no la produzco y lo que voy a hacer es cargarle un margen de intermediación muy alto a la entidad del Estado. Y esta información nos permite empezar a entender este tipo de cosas y poder intervenir en ese tipo de cosas. Esa es la idea. Miremos. Me salté ¿verdad? Vale. Contratos adjudicados por un proceso competitivo. Ahí básicamente estamos en el tema de contratación directa, pero la contratación directa de verdad. Entonces, ¿qué estamos mirando? El porcentaje de la contratación pública en el país sometida a procesos no competitivos. ¿Qué vamos a mirar? Los procesos no sometidos a competencia, excluyendo los interadministrativos. Es decir, el contrato. Y cuando digo los interadministrativos, estamos excluyendo el convenio entre el SENA y Colombia Compra Eficiente para el despliegue del SECOP 2. O el convenio entre la Policía Nacional y el Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá para un evento en Bogotá. Los gastos de reserva del sector defensa y los contratos de prestación de servicios profesionales, que son contratos permanentes. Entonces estamos aquí sacando ese tipo de contratación para de verdad saber de qué estamos hablando cuando hablamos de contratación directa. En el mundo entero, contratación directa no es lo que se llama en Colombia. Por eso es que cuando nos dicen, el problema de la contratación directa nadie le para bolas, porque es que no están hablando de un tema que de verdad sea un problema. ¿Por qué? Porque estamos midiendo otra cantidad de cosas que no deberían estar ahí. Entonces, la idea aquí es saber para cada entidad cuáles son los contratos adjudicados sin competencia sobre el total de contratos adjudicados. Es preocupante esos porcentajes que se ven. Ministerio de Educación, de
1000 contratos, 900, el 90% es sin competencia o con proponente único. Si quieres le doy las explicaciones. El PAE, No, no, no. el Programa de Alimentación Escolar. Cualquiera. No, Sé sí, que todo el porcentaje es altísimo. sí, sí, pero es que en el país es altísimo. Nos lo han dicho históricamente. O sea, históricamente este es el debate sobre la contratación pública. Entonces tenemos que mirar bien cuál es el universo y dejar de hablar de las cifras grandes, sino mirar con juicio cuál es el universo y hacer el análisis concreto. Y deberíamos también tener por valores, ¿no? Es decir, las cifras, cuánto es el monto. Porque esto es por número y probablemente 3 contratos de prestación de servicios. Sí, pero es muy... prestación de servicios no está ahí. La prestación de servicios no está ahí. ¿Y por qué la prestación de servicios no está ahí? Porque ese es un problema de empleo público que tenemos que tratar como un problema de empleo público y no lo tenemos que tratar como contratación. La solución es un tema de empleo público y ahí hay que sincerarnos y decir las cosas por su nombre. O sea, ahí hay un tema de fondo serio que tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué indicadores no podemos calcular ahorita nosotros de integridad y transparencia en la competencia? El promedio de proponentes por proceso de contratación, porque nos tocaría entrar a cada informe de evaluación o a cada informe de presentación de ofertas y mirar qué pasa. Pero sí hemos hecho ejercicios, y sí hemos hecho ejercicios que nos preocupan muchísimo. En el sector de infraestructura es dramático a nivel nacional no tanto como a nivel territorial, es decir, departamentos y municipios es dramático. ¿Cuáles son las fuentes? En este momento tenemos que hacer la estimación por cada entidad y también por tipo de contratación, por modalidad de contratación. Pero las fuentes deberían ser SECOP 2, pero hasta que SECOP 2 no tenga mucha información, pues no vamos a poder extraer esa información. Pero la entidad sí tiene la información y ahí les pedimos su colaboración. Porque es que si nosotros tenemos ese indicador de competencia, sabemos bien, tenemos información muy clara de si dimos suficiente tiempo para que la gente revisara los documentos del proceso, si los requisitos habilitantes fueron puestos con la lógica del mercado o no, eso nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo. Y tiene sentido hacerlo, promedio de proponentes por proceso de contratación, por modalidad. Porque la modalidad nos va a ayudar a una cantidad de cosas. Y con el tiempo podríamos empezar a hablar de familias, de bienes y servicios. Pero por ahora yo creo que está muy bien si lo miramos por entidad y por modalidad de contratación. Y el porcentaje de adjudicaciones a MIPYME. ¿Por qué para nosotros es importante el porcentaje de adjudicaciones a MIPYME? No solamente porque Colombia tiene un incentivo para la MIPYME, que dice que cualquier MIPYME tres MIPYMEs, pueden pedirle a la entidad estatal que restrinjan la participación en un proceso de contratación a la MIPYME, sino porque es que la MIPYME es la que se va a ganar espacio con la información en línea. Porque la idea de fortalecer la MIPYME es fortalecer la industria local, entonces eso tiene una cantidad de temas importantes. ¿Cuáles son las fuentes? De nuevo, SECOP 2, CIF y tienda virtual del Estado. ¿Por qué CIF? Porque con CIF podemos cruzar qué pagos le hizo la Nación a las MIPYMEs. Tienda, porque sabemos, hay algunas MIPYMEs en los acuerdos marco y ahí vamos a tener información. Y SECOP 2, porque a las entidades les estamos pidiendo que nos digan si es MIPYME en el momento en que se registra al sector privado, cuando se registra como proveedor, le estamos pidiendo que indique su tamaño empresarial. Esa información no la tenemos todavía. Creemos que esa información es difícil para ustedes levantarla, eso lo entiendo. Pero creo que la demás información sí podemos conseguirla. Ahora vamos a las de rendición de cuentas. La primera es el porcentaje de entidades que son usuarias activas del SECOP. Yo les decía hace un rato les mostraba esto. No, creo que aquí no está. Mentiras. No. Nosotros hemos mejorado muchísimo el número de entidades usuarias del SECOP. Muchísimo.
El número de entidades usuarias del SECOP ha aumentado y eso es importantísimo porque quiere decir, primero, pues que están cumpliendo la ley, pero dos, que están publicando su información, que hay más información disponible. Ahora, ¿qué es lo que estamos midiendo? El nivel de uso del SECOP, y por otro lado, la proporción de entidades estatales que utilizan el SECOP. El total de entidades, básicamente lo tenemos con el índice Integra de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría dice, esta es la lista de entidades que debería estar publicando en el SECOP. O sea, ese número no nos lo queremos inventar nosotros. Y aquí tenemos el número de entidades usuarias. El total de entidades obligadas a hacer uso del SECOP, el 99% de ellas cumplieron en el 2014. Por eso les digo que hemos mejorado sustancialmente. Falta calidad y la cantidad de la publicidad y la oportunidad. Pero en eso Colombia ha mejorado muchísimo, muchísimo. Porcentaje de entidades estatales que publican su plan anual de adquisiciones. Ahí ya vamos a los detalles mayores. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los avances en la extensión del cumplimiento, en la extensión del cumplimiento con la publicación. Proporción de entidades que publican cada año su plan. Entonces, de nuevo, entidades que publican el plan para el año T antes de que finalice el año. Y yo no creo que sea antes de que finalice el año, sino antes de cumplir el plazo, perdón. Sobre el total de entidades en ese año, con base también en Integra. ¿Qué vimos? Que el 58% de las entidades estatales publicaron su plan anual en el año 2014. Ahí bajamos muchísimo, como ustedes ven. Están inscritas en el SECOP, pero no publican. Sin lugar a dudas. Porcentaje de publicación de la contratación en el SECOP. Ya no estamos hablando de que estén inscritos ni de que hayan publicado el plan anual, sino que hayan publicado contratos. Entonces, ¿qué medimos? El grado de publicación de contratos en una vigencia. Porcentaje del valor de la contratación sobre el indicador presupuestal. ¿Se acuerdan el indicador presupuestal que habíamos visto? Bueno, entonces tenemos el valor del contrato, la sumatoria del valor de los contratos, la publicación en SECOP de una entidad es la sumatoria del valor de los contratos, el presupuesto de la entidad reducido, ¿se acuerdan? Reducido con nómina, más los cupos de vigencias futuras autorizadas. Porque en ese año, si yo suscribí contratos con vigencias futuras, me aparecen muchísimo más. Y miren lo divertido, con todo ese ejercicio, en la Policía Nacional nos dio 147. Entonces, algo nos está pasando con esos recursos. O hay un error en el registro. En la DIAN nos apareció 114. Debe haber algún tema con alguna vigencia futura, alguna cosa así. En el Ministerio de Defensa 81, ICBF 78, SENA 76. Entonces, quiero mostrarles que mejoramos, tenemos unos números importantes, pero deberían ser mejores. Pero, si la DIAN dice el 114%, es que está publicando más del 100% de la publicación. ¿Sabe qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Errores en los registros, sin lugar a dudas, esa es una. Que haya hecho publicaciones en un año que correspondan al año anterior, que también es posible que haya pasado. Y que en el tema de vigencias futuras haya alguna, porque aquí nosotros lo estamos sumando. Nosotros estamos sumando los cupos de vigencias futuras autorizadas. Entonces, no, aquí debería ser 100, no debería ser 147. Entonces, ese es el clásico número que uno debería mirar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos está dando ese resultado? Por eso es que nuestro trabajo con ustedes es súper importante. Porque si a nosotros nos dan la cuenta 114, ese 14%, ¿a qué se referirá? ¿A que el presupuesto reducido, tenemos una falla en el presupuesto reducido? Puede ser. O que la vigencia futura no está completa. O que haya habido un error en el registro. Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Pero lo que nos sirve a nosotros es revisar ese indicador con ustedes para ver cuál es el problema. Lo que es importante es que la gente debe tender al 100, sin lugar a dudas. Bueno, ahí terminamos los indicadores de rendición de cuentas. Este es el último indicador de rendición de cuentas
Y a diferencia de los otros indicadores, con el de rendición de cuentas, en teoría sí deberíamos poder hacer todo. Y eso es importante, porque quiere decir que no estamos tan mal en Colombia con el tema de rendición de cuentas en el sistema de contratación y no tenemos que ir a buscar información en sitios donde no está disponible. Perdón, debería de aplicarse estos criterios de evaluación en las audiencias de rendición de cuentas como obligación de la alta administración. Yo no creo, yo lo que sí creo es que las entidades estatales deberían, la cabeza de la entidad estatal debería hacer algo en relación con la contratación pública en las rendiciones de cuentas, porque es la forma como se ha gastado la plata. Y en las rendiciones de cuentas usualmente uno no ve, en el informe ponen un cuadrito de contratación, pero uno no ve que hayan dicho compramos esto, contratamos esto, este fue el número de proponentes, digamos, esa información uno no la ve y esa información es importante. Y esa información sin lugar a dudas es importante. Bueno, con este, como les digo, terminamos el de rendición de cuentas y entramos a riesgos. Entonces tenemos el porcentaje de contratos con modificaciones en tiempo de ejecución o monto. Y ahí volvemos a estas preocupaciones. Lo que queremos medir es la frecuencia con que se realizan modificaciones a los contratos luego de que estos contratos ya se suscribieron. Entonces teníamos uno que tenía que ver con esta diferencia, pero aquí tenemos suscribí, yo firmé por esto, pero después cuando liquidé fue esto. Este no hubiera podido ser 160, tienes razón. Pero casos se ven. Entonces, es la proporción de contratos que sufrieron modificación en el valor total o en el plazo de ejecución. No quiere decir que sea malo, bueno o regular, insisto. Y no debería, y ustedes nos tendrían que ayudar a nosotros para decirle a la gente, mire, eso no es una calificación. Eso es algo para que entendamos y aprendamos de cómo está funcionando el sistema. Si se pasa el proceso por la edición, ¿estaría ordenando el tema contractual? Si me paso de mínima cuantía a licitación, a contratación directa a licitación pública con la edición. No necesariamente. Digamos, en este momento el tema es que usted tiene las modalidades de selección atadas, a mi manera de ver de forma errada en la 1150, que era mejor en la 80, y Alex se va a acordar de una discusión del año 2004. Resolvimos que, no, es que pues, si usted va a hacer una consultoría, le toca hacer un concurso de méritos. ¿Por qué? O sea, sí es la mejor forma para seleccionar el consultor del concurso, a veces sí, pero a veces no. Entonces, en este momento tenemos estas restricciones que nos da la ley, que nos hacen... Y entonces cuando uno dice, yo suscribí un contrato por tanta plata y ese contrato era de contratación directa, puede que por más plata también fuera de contratación directa. Es muy posible que se asustara más el ordenador del gasto y no lo hiciera por contratación directa si era tan caro. Pero, digamos, la justificación no debería por qué cambiar en un caso o en el otro. O sea, el principio es que tenemos que someter los procesos a competencia, ¿cierto? Básicamente, o sea, selección abreviada. Entonces, en principio ese no debería ser un problema. Aquí el tema es más, ¿por qué subestimé el valor de mi necesidad? ¿Tuve una falla en la planeación? ¿O es que tuve en la ejecución del contrato una cantidad de hechos sobrevinientes que no podían ser previsibles, que me subieron? ¿O es que tuve un afán porque no iba a ejecutar presupuestalmente y entonces puse más tareas? Entonces, lo que nos está diciendo eso es la calidad de la planeación, que a veces puede haber problemas, pero ¿por qué siempre hay problemas? Porque esa frase del doctor parte de que estoy parado en mayo y desde mayo dice, hagámoslo hasta octubre y luego adicionamos 2 meses más. O sea, una edición planeada. Eso es un error de la planeación. Pues sacamos de una vez el contrato hasta diciembre. Si se sabía desde el comienzo. Y por otro lado tenemos plazo y tenemos valor. Si los señores de sistemas, o sea, si hay algo que nunca se puede planear, yo creo que por una mala práctica del sector de la tecnología, son los plazos
de los contratos de sistemas. Ellos le dicen a uno, yo en año y medio le entrego esto. Año y medio son 3 años. Pero eso es una mala práctica de ese sector y es una pésima práctica de ese sector en el sector público y en el sector privado. Entonces, digamos, ahí habría unas explicaciones que tienen que ver con el mercado que tendríamos que mirar con juicio. Pero un contrato de obra pública, sí, se puede demorar si con fenómeno del niño no, pero si hay época de lluvias o si hubo un problema de un paro de transporte, uno entiende. Pero generalmente se sabe cuánto duran las obras y hay unas mediciones. Y entonces uno obviamente puede tener unas posibilidades, pero ¿por qué nunca se entregan las obras antes? Entonces, cuando yo trabajaba con los ingenieros y siempre llegaban con los presupuestos de obra, decían más o menos 25%. Y un día les dije, nunca me ha tocado el menos 25%. Nunca. Empecemos a ajustar. Algo pasa ahí, entonces uno sí tiene que mirar el tema. En obra pública uno sabe que tiene IU y tiene mecanismos para manejar el tema. Entonces aquí el punto es saber qué nos está pasando con eso. Contratos con modificación en valor o plazo para la entidad sobre el total de contratos suscritos y mirar qué tenemos y qué es lo que nos está pasando. Insisto, esto no son calificaciones, esto no es si la entidad pasó el año o no pasó el año, sino eso es lo que nos puede dar muchísimas luces a qué es lo que está pasando y cómo mejorar esos temas en la planeación. Pero adicionalmente nos ayuda a saber si lo que hay es una mala práctica de los proponentes de proponer esto sabiendo que está el 50% más, que además creen que tienen un derecho para subir el valor y empezar a determinar con juicio qué es lo que está pasando ahí. Se cambió la concesión de la elección y ya no toda la planeación. Entonces, uno está haciendo un contrato de la Plaza Bolívar a la Jiménez y entonces fácilmente le dicen, adicionemos, nos vamos hasta el 19. Uno dice que ahí está mal concedida la adición. Sin lugar a dudas. Y por lo general todo el mundo opera de esa manera. Ah, no, adicionemos otra calle adicional, eso nunca tuvo la planeación. Y todo el mundo está yendo con la adición. La adición es una adición porque me quedé corto en el presupuesto por un motivo o me quedé corto en el valor. Lo que pasa es que si yo cambio el objeto del contrato, y ese es un pecado común, estoy de acuerdo con usted, y tenemos que empezar a mejorarlo, porque eso lo que muestra es que no planeamos de forma adecuada, ¿de acuerdo? ¿Qué indicadores no podemos revisar ahora? El porcentaje de contratos con reclamos de seguros. Eso es una información que sería muy útil que ustedes nos ayudaran a levantarla por cada entidad. Sería muy útil conseguir esa información. Es una información súper importante. Tratamos de conseguirla con Fasecolda y no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque la tiene cada una de las entidades aseguradoras. Pero para nosotros esa información es vital y yo creo que para ustedes también. Primero, porque vamos a saber si realmente necesitamos asegurarnos, gastarnos la plata, porque lo compran las entidades, el proveedor, pero sabemos que la pagamos nosotros, la pagamos todos los colombianos. Si es lógico lo que estamos manejando en ese sentido o no es lógico. ¿Cuál es el nivel de siniestralidad? Que no lo tenemos. No lo tenemos. Esa información ustedes sí nos pueden ayudar a sacarla y es súper importante. Y la otra es el cambio porcentual de contratos en litigio. Qué pena con esta L. ¿Cómo? Sí, se llama ahora ICOGI, ¿no? Pero finalmente, como estábamos hablando de 2014, obviamente nosotros tratamos de buscarlo con Litigop, cuando hicimos la medición en 2014, pero fue imposible. ¿Y por qué fue imposible? Porque ahí no hay una información que nos permita alimentarla, y nosotros sí creemos que ustedes nos pueden ayudar a eso. Esa es una información que para nosotros es súper útil porque no quiere decir que haya un error en la planeación y en la contratación, pero sí podemos hablar de un índice de litigiosidad en los contratos. Ahí hay mucho mito, y son mitos que al no tener información y datos duros, sigue siendo mito. Es que la litigiosidad en los contratos públicos en yo no sé qué es altísima. Chévere, ¿y quién lo dice y con qué información? No tenemos ni idea.
y nosotros necesitamos tener eso y empezar a mirar el nivel de litigiosidad de los sectores por contratos. Y una cosa es por contratos y otra es por responsabilidad civil extracontractual. Y ese manejo sí que es importante. Y poder definir si esos litigios surgen del proceso de selección o surgen de la ejecución del contrato. Si lo que estamos teniendo es una alta litigiosidad porque los proponentes pelean con ocasión del proceso de adjudicación, o si lo que pelean es en el tema de la ejecución. Simplemente esas diferenciaciones son importantes para nosotros. Y son importantes si queremos entender, nosotros en los acuerdos comerciales tenemos unas obligaciones relativas a mejorar el sistema de manejo del conflicto en el proceso de selección. ¿Por qué? Porque los otros países dicen, en el proceso de selección, ustedes deciden el conflicto cuando ya el contrato se acabó de ejecutar. Entonces eso no le sirve a nadie. Deberían tener un mecanismo como existe en Chile, como existe en otros países del mundo, para esos efectos. Y uno dice, ok, entendemos, es una obligación, pero no tenemos cifras para decir cuál es la litigiosidad, qué vamos a necesitar ahí, cuántas personas estudiando el tema vamos a necesitar ahí. Ahí tenemos, esa información es súper importante. Estas son unas observaciones finales sobre indicadores y fíjense que rindió. Nosotros sí necesitamos contar con ustedes para el tema. Los indicadores lo que buscan es evaluar el desempeño del sistema de forma global y a nivel de las entidades. Y podríamos llegar a una mínima unidad de contratación en el momento en que quieran. Es decir, nosotros deberíamos empezar por la entidad, pero si la entidad quiere llegar a mirar cómo funciona la unidad el Zoom puede llegar hasta allá y podría ser súper útil. Tenemos limitaciones de información que con el SECOP 2 nos pueden ayudar muchísimo, pero la calidad de la información es vital. Y ahí si ustedes no nos ayudan a buscar la información, a mejorar la calidad de la información y a conseguir la información que no tenemos disponible, obviamente no nos movemos rápido. Pero fíjense que esta es, si nosotros logramos que ustedes hagan la auditoría en línea y hagan la auditoría pensando en las fases del proceso de contratación, en cada una de las etapas, y utilizando este tipo de indicadores, yo creo que mejoramos muchísimo y creo que para ustedes además la auditoría se vuelve mucho más concreta. En dónde se mejora, cómo se mejora, y yo creo que todos mejoramos. ¿Sí? En los indicadores, algo que me parece muy importante, sobre todo para animar a las entidades a que no busquen causas o causales para sacarle el cuerpo a los marcos de precios, y es la medición de calidad en el servicio o en el bien que presta el proveedor. ¿Han pensado cómo medirlo ustedes? Sí, yo les dije al comienzo que yo no iba a hablar de los indicadores de Colombia Compra Eficiente, porque esos pues son indicadores de Colombia Compra Eficiente. Y en los indicadores de Colombia Compra Eficiente tenemos uno que nos lo propone la gente y a mí me parece que es bobo, y es ¿cuál es la aceptación de las entidades obligadas a los acuerdos marco de precios o a los instrumentos de agresión? Pues tiene que ser el 100%. Entonces, digamos, ese yo no lo quiero medir. Sí quiero medir el nivel en las entidades territoriales. Eso sí lo quiero medir. Y quiero medir en las entidades territoriales donde tiene sentido. Porque medir en la compra de combustible en el municipio de Pasto pues no tiene sentido porque ahí el acuerdo marco no llega de combustible. Entonces ese es un indicador que hay que medir con juicio. Ahora, tenemos unos indicadores que cuando uno no tiene historia es muy difícil tenerlos. Y le voy a poner el ejemplo de combustible. Tuvimos ayer la audiencia de riesgos para combustible en Bogotá, es el segundo acuerdo marco. El primer acuerdo marco de combustible fue en el año 2013, esta es la segunda vez que hacemos acuerdo marco de combustible para Bogotá. Entonces, número de estaciones de servicio, sí, buenísimo. Antes el 80% iba a la carrera 50 y ahora tenemos 23 y 22, buenísimo. Pero eso no nos dice nada. Sin historia no nos dice nada. Los precios, sí, eso sí nos dice. Eso sí nos dice y nos lo dice el CIIF. Lo que nos dicen las entidades, discúlpenme,
Yo miro el CIF, que es que a mí me salía más barato antes, pero porque el CIF dice que usted estaba pagando otra cosa. Que es que yo compraba siempre en la bomba de la carrera 50. Sí, yo sé que siempre compraban la bomba de la carrera 50. A mí me parece muy bien que compren la bomba de la carrera 50, pero me parece mejor que tenga otras opciones, porque es mejor que pueda poner gasolina en las rutas y no tenga que ir siempre a la carrera 50. Entonces, los indicadores ahí todavía están, digamos, muy bobitos. Ahora, indicadores de calidad. Con Mintic hemos trabajado muchísimo en el tema de niveles de servicio, por ejemplo, en conectividad, centro de datos. Y ahí entonces las entidades nos dicen una cantidad de cosas. Que es que antes teníamos, y ahí lo que estamos haciendo es trabajar con los proveedores. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo antes tenía unos niveles de servicio del 99.9. ¿Quién se los daba? A mí me preocupa que alguien le diga que le estaba dando indicadores del 99.9, porque no los tenemos en el mercado. Simplemente del 99.9 no los tenemos en el mercado. Pero es que nos aseguran que los tenían. ¿Pero quién se los daba? De verdad, díganos quién se los daba, porque es que Telefónica, que es en el papel no el que los más los da, pero en la realidad el que tiene menos reclamaciones, dice que no es capaz de ofrecer platino. Dice que no es capaz. Entonces, que tenemos el tema de las dotaciones. En el tema de las dotaciones tenemos muchos problemas, sin lugar a dudas. Tenemos un problema serísimo de proveedores que tratan de esquilmar, digámoslo abiertamente, pero también tenemos de funcionarios públicos que quieren recibir un bono y no la dotación, o quieren recibir la plata y no una dotación. Entonces tenemos dos puntas, y en esas dos puntas hay que buscar qué es lo que pasa. Tener un indicador cuando es el primer acuerdo marco, estamos todavía muy flojos en eso. O sea, sí, ¿aquí hay alguien del Ministerio de Salud? Con el Ministerio de Salud hemos hecho una tarea mucho más profunda que lo que hemos hecho con los demás en el tema de la calidad. Hemos hecho un trabajo, no sé si usted hace parte de ese trabajo, ¿sí? Hemos hecho un trabajo mucho más profundo y es mirar realmente si hay un problema de calidad, estamos enfilándonos a hacer sanciones de verdad sobre la calidad del producto. Pero queremos diferenciar el tema de la calidad simplemente del tema yo quería que me dieran bono. ¿Por qué? Porque el bono yo lo cambio. No, es que la obligación si nos estamos gastando la plata en eso como país, es para que la pinta se la pongan, para ir a la oficina. Entonces todos entendemos, eso no era un sobresueldo. Y nosotros tenemos que hacer que no sea un sobresueldo. Tenemos que hacer que realmente la plata esté representada en lo que compramos. ¿Que tenemos problemas de calidad? Los estamos mirando y estamos atacando el tema. Pero también tenemos otro problema, que es que hay en el tema del servicio de aseo y cafetería, ahí también tenemos de todo como en botica. Ahí tenemos funcionarios que le toman el pelo a los proveedores para no pagarle y por eso no reciben los bienes, cosa pues que ya está en manos de otro tipo de autoridades, que ocurre, y ahí yo les pido que ustedes hagan esa tarea también. Yo espero que Carlos y su equipo les diga que una de las cosas muy importantes que ustedes tienen que hacer en la auditoría, por ejemplo, los acuerdos marco, es por qué no han pagado. Si empieza a prestarse el servicio de aseo y cafetería en enero, ¿por qué en agosto no ha habido ningún pago? O sea, ¿realmente el proveedor es tan bruto que no puede presentar una factura? ¿O es que alguien está cobrando un peaje? Y esa es una cosa que sí les pedimos que ustedes hagan con juicio. O sea, si la orden de compra está en enero, en marzo ya tenemos que sentarnos a ver qué es lo que está pasando. Ya tenemos que estar, porque algo no huele bien. Algo no huele bien. Ahora, si nosotros nos ponemos a poner indicadores de esto desde ya, distintos del ahorro, estamos poniéndonos indicadores para decirnos, bien, chévere, lo están haciendo muy bien. Nosotros tenemos que esperar un poquito más para aprender qué es lo que tenemos que medir. Y eso no, digamos, no nos lo estamos inventando. Si nosotros miramos cómo lo han hecho en otros países del mundo, así lo han hecho. ¿Por qué? Porque uno tiene que
Nadie se inventó el Producto Interno Bruto a partir de que nació el capitalismo, sino un tiempo después. Nosotros miramos el número de homicidios y trabajamos en temas de violencia mucho tiempo antes de empezar a decir que íbamos a medir el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este tipo de casos. Porque si empezamos a medir otro tipo de cosas desde ya, empezamos a medir cosas que no tocan. Nosotros sí tenemos que empezar a medir número de reclamos que presentan las entidades estatales y ya empezamos a medirlo. Y por eso les digo, los reyes son dotaciones y aseo y cafetería. Esos son los reyes. En conectividad, DIAN tuvo un problema con ETB y le pusimos una multa a ETB y hay, digamos, ese precedente. Tenemos vigilancia no hay acuerdo marco, o sea, no hay acuerdo marco aún. Entonces tenemos que mirar, es importantísimo, sin lugar a dudas, tenemos que ir mirando, los reyes en las reclamaciones son esos dos. En otros hay ciertas reclamaciones, sabemos que tenemos que mejorar cosas, pero inventarnos los indicadores antes de que pase un tiempito, creo que es prematuro. Sí estamos pensando, por ejemplo, en el de reclamaciones, sin lugar a dudas. Tenemos que medir reclamaciones de proveedores y reclamaciones de compradores. Tenemos que mirar otro tipo de cosas como cuándo hay lugar a multas y cuándo el mecanismo nos impide la imposición de multas por algún motivo. Otra de las cosas que tenemos que medir son retrasos en las entregas. Hay muchas cosas que tenemos que medir, pero tenemos que tener un volumen mayor y una historia un poco mayor para fijar los indicadores con juicio. Doctora, una pregunta. Dale. Resulta que en la entidad donde yo trabajo, la dotación son uniformes, pero hay oficinas donde existen funcionarios que tienen derecho a dotación, pero ¿cómo se van a poner el uniforme del oficial de migración en la oficina? Por ejemplo, en mi oficina hay 3 funcionarios que por sus ingresos tendrían derecho a dotación, pero ¿cómo se ponen los funcionarios de control interno el uniforme de Migración Colombia? Ahí sí tendríamos que... Mire, la verdad, ese es un tema de talento humano interno de la entidad, ese no es un tema de contratación. Pero por lo que está en el acuerdo. No, pero a ver, si cualquier... A ver, yo no puedo decirle, la entidad es autónoma en qué contrata. Yo lo que sí le puedo decir es que si talento, pero yo le puedo decir lo que yo le puedo decir. Acuérdense que yo tengo una ley, un decreto ley que me dice cuáles son mis funciones. Y entonces lo que le quiero hacer claridad es que quien decide quién tiene derecho a dotación y qué dotación necesita es la entidad. Yo lo único que le puedo decir es que hay un acuerdo marco de dotaciones. Sí, pero es que yo no le puedo decir qué funcionario, qué servidor público tiene derecho a qué dotación. Eso es un tema de talento humano y no de contratación. Yo quiero hacer una claridad. ¿Me esperas un minuto? Bueno, dentro del mismo tema, es que no vi un indicador que me permita ver, digamos, como la calidad en el análisis de riesgos, y el indicador sería esa porcentualidad de contratos terminados anticipadamente en forma unilateral. Eso me daría... Pero esa es una cláusula exorbitante, Sí. ¿cierto? Eso lo mirarán con Carlos, pero no todos los contratos tienen cláusulas exorbitantes. No. Entonces no tiene mucho sentido, el gran volumen de la contratación en Colombia no tiene cláusulas exorbitantes. O sea, no tiene. La ley establece que las cláusulas exorbitantes las tienen los contratos de obra pública, los de monoconcesiones, obra pública no. Concesiones, los que son un monopolio del Estado que se le entrega a un particular, básicamente es la lógica. Entonces, ¿para qué usted va a medir la terminación unilateral del contrato en contratación directa que no tiene ninguno, en consultoría que no tiene ninguno? O sea, las mediciones... ¿Se acuerda que yo les decía ahorita que una de las cosas que uno tiene que mirar es que haya beneficios equivalentes? El volumen de contratos con cláusulas exorbitantes es mucho menor, es que no creo que sea el 25%. En la reunión del martes,
les van a hablar de las cláusulas exorbitantes. Entonces, las cláusulas exorbitantes son caducidad, terminación unilateral, modificación unilateral e interpretación unilateral. Entonces, la terminación unilateral del contrato, si la terminación es anticipada, lo que pasa es que no se cumplió la visión del contrato, entonces no se ejecutó. Si es por un problema que nos fuimos a un litigio, entonces lo vamos a ver en el litigio. Si nos fuimos por un tema de reclamación de seguros, nos fuimos con el seguro. Entonces creemos que hay otros que son más importantes que los están recogiendo. Pero así se ha reducido bueno, no, digamos Si usted quiere medir todo, no tenemos 8 indicadores, sino tenemos 900. de todas maneras me mete un beneficio equivalente. No, eso es justamente lo que le quiero decir, no. Porque hay muchos otros indicadores que con seguridad tienen mayor beneficio equivalente que no incluimos. O sea, el análisis que tenemos que hacer nosotros es cuáles son los indicadores que son fáciles, simples, que nos permiten un beneficio importante frente al costo de calcularlo. Y por eso el primer ejercicio eran miles de páginas sobre el tema y uno empieza a sacar. Y uno empieza a sacar indicadores porque, digamos, no hay cosas pues que no hay un beneficio equivalente. Haciéndole claridad, doctora, perdón, haciendo claridad, dotación es por ley, aquellos funcionarios que tengan menos de 2 salarios mínimos. Uniforme es opcional de cada entidad. Le pongo el caso, en el Instituto Colombiano Agropecuario tenemos uniformados a aquellos funcionarios que están en primera barrera, que son puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. No importa, independiente del valor del sueldo, del salario, lo que tenga, es institucional la obligación de que esté el imagen, exactamente. Y la dotación es totalmente diferente. Esa sí es por ley que hay que darle cabal cumplimiento. Pero eso le toca hablarlo a usted con el secretario general y con la gente de talento humano. Sí, es interno de la entidad. Una visita con Yo aquí terminé, no sé si tienen preguntas, comentarios. Muchas gracias a ustedes.